bienvenidos a todos, muchas gracias por venir, un día más. Si guardamos silencio, lo oiremos mejor, porque es interesante, aunque habéis recibido el currículum, 4 cositas que quiero resaltar. Dicen que quien lo escucha descubre a un hombre que piensa con hondura, que comunica con sencillez y que ilumina con serenidad cuestiones esenciales de la existencia. Don Joaquín Rodes Roca, párroco de Nuestra Señora del Carmen de Benidorm, con el tema, ya lo sabéis, marcados por el síndrome de Adán, sudor y polvo. Nuestro invitado, ¿podemos escuchar, por favor? Nuestro invitado nos ofrecerá una mirada clara y humana sobre varias realidades, sin entrar en cuestiones institucionales, sino centrándose en la experiencia común que atraviesa nuestra historia personal y colectiva. Pedimos respeto, atención y silencio para que este encuentro sea un verdadero espacio de escucha y de pensamiento. Le vamos a dar un fuerte aplauso. Una horita, ya sabes, luego subo contigo. Sí. Yo me voy y luego subo contigo. Buenas tardes a todos. Tal vez la primera palabra sea una palabra de agradecimiento a la Asociación Cultural El Faro de Alejandría, especialmente a María Isabel, que me ha invitado a compartir con vosotros este foro, que es un foro de cultura, un foro, me imagino, que abierto, y que por lo tanto, pues, compartir con vosotros las reflexiones que tienen que ver mucho, no tanto con la fe, aunque voy a utilizar el lenguaje de fe, pero sí el lenguaje un poco de lo humano. El tema, mi reflexión, trata de preguntarse acerca del hombre. Lo hago desde el humanismo bíblico, es lo que más domino, es lo que más he estudiado, y entonces, pues, para meterme en otros vericuetos de filosofía, que sería también más complicado para hablar con vosotros, prefiero hacerlo de estas palabras sencillas, de lo que brotan de esos elementos míticos que tiene la palabra de la Biblia y que puede ayudarnos a reflexionar acerca del hombre. Para mí lo más importante hoy es el título, marcados por el síndrome de Adán, sudor y polvo. Sabéis que el síndrome es el conjunto de síntomas que podamos definir a una enfermedad. A lo mejor Puchade lo podría decir mejor como profesor a los médicos, pero más o menos es así. Cuando uno queremos estudiar una enfermedad, hay que ver el conjunto de los síntomas y los signos, y todo ese conjunto define una situación de enfermedad o una situación antropológica. Yo os invito en esta tarea a hacer una reflexión sobre la persona humana, sobre el ser del hombre. Es un tema para mí muy interesante, porque, entre otras cosas, una de las crisis en las que vivimos tiene que ver con la crisis antropológica, la crisis sobre el propio hombre, el ser del hombre entra. El punto de partida quiero hacerlo desde un salmo, el Salmo 8, que lo hemos cantado muchas veces en la iglesia, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre y tal, hace una pregunta, quid es homo quod memor es eius? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es una súplica que lanza el creyente ante ese Dios, ese misterio que se ve por encima, y le pregunta a ese Dios, ¿qué es el hombre para que te acuerdes? Tan importante es el hombre. ¿Quién es ese hombre? Y esta es la pregunta que yo también me hago en esta tarde. ¿Quién es el hombre capaz de hacer cosas maravillosas? Uno de los días que estuve en Barcelona, ahí con un sacerdote que es educado con nosotros, pero está allí de arcipreste en la Sagrada Familia. Y nos invitó a pasear por la Sagrada Familia y ver todos los entresijos, en fin, de dentro y por fuera, por todo. El día en que yo entré a la Sagrada Familia y pude admirar desde el centro de la nave la visión de la Sagrada Familia, el pensamiento que me brotó enseguida es, no he visto una cosa, no me imaginaba que el ser humano fuera capaz de hacer algo tan bello. Es impresionante. Es la obra humana que destaca por encima, para mí, más incluso que el campo de lo científico. Es una maravilla. Pero este mismo hombre
que es capaz de construir una maravilla como la Sagrada Familia, es capaz de matar sin compasión, es capaz de degollar a una mujer y a su hijo delante por una rabieta de no sé qué. O sea, ¿cómo es posible que el hombre, este ser, quid es homo, quién es este hombre capaz de hacer una obra maravillosa y al mismo tiempo una animalada que no hace ni un animal? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que hay dentro de este ser humano? Esa es la pregunta. Y digo que nos encontramos ante una situación muy crítica dentro del ser humano. La semana pasada me imagino que en los telediarios lo veíais a los famosos Terians, a los chavalotes que hartos de no sé qué, porque vienen cansados de no sé dónde y vienen huyendo de no sé qué batalla y están en camino de no sé qué. Esos chavalotes, hartos ya de lo humano, pues se disfrazan de animales y se sienten animales y viven como animales y disfrutan haciendo el bestia. De ahí viene la palabra Terian, precisamente, de bestia, ¿no? Vivimos unos tiempos complicados en lo humano. Claro, el reflejo de estos tiempos es también tiene su repercusión en el hombre, porque igual que están los Terians, también podríamos preguntarnos lo que hoy se piensa del ser humano. Prácticamente se ha reducido a nada. Si tú hablas con la mayoría de personas que se las dan enterados, cuando definen al hombre, cuando yo estudiaba decía, ¿qué es el hombre? El hombre es un animal racional. Es un animal que piensa, que razona y que por lo tanto con inteligencia es capaz de caminar y resolver sus conflictos y sus problemas. Pero siempre racional. El peso lo tenía la razón. Es lo que me diferencia del animal que no piensa. Contraataca sin pensar. Sin embargo, el ser humano tiene la razón. Y esa razón es lo que le hace pensar, sopesar, estudiar, solucionar. Pero hoy ya no. Esa definición ya es vieja. Es clásica, pero es vieja. ¿Qué es el hombre hoy para hoy? A un pensador, a las personas que están construyendo la cultureta, esto del cine, del teatrete, toda esta cultura que hay, los artistas, la gente snob. ¿Qué es para ellos el hombre? Un simio con suerte, en el mejor sentido de la palabra, porque para otros ni siquiera no valoran que sea un simio, valoran que es un ser vivo, un conjunto de células que están ahí armadas con una especie de programación genética y que funciona y nada más, y cuando eso se para y desaparece, y el ser humano es un mero acontecimiento anecdótico dentro de millones de combinaciones posibles. Decir es nada. Al hombre se le ha ido rebajando muchísimo el contenido. Por eso digo que el tema es muy importante. Porque depende de lo que tú definas al ser humano, le das más valor o le das menos valor. Le das más contenido o menos contenido. Más exigencia o menos exigencia. Es un tema en el sentido, para mí, muy importante. La situación en la que estamos hoy viviendo, yo creo que define el título, intenta definir el tema. Comerás, sabéis que es una frase que está tomado del primer libro de la Biblia, Bereshit, el primer libro en el principio, se llama así, sería la traducción. Bueno, en ese Bereshit va contando la historia mítica de lo que fueron los orígenes del ser humano. Por ser mítica no quiere decir que es estúpida. Por ser mítica no quiere decir que tenga menos valor que el científico. Estamos hablando de lenguajes distintos. Y la verdad es poliédrica, es complicada. Y los mitos responden a una manera sencilla, fácil, de transmitir los grandes sentidos del ser humano. Y de alguna manera, desde que el hombre empieza a pensar y a lucubrar, construye el mito. El mito tiene sus límites, pero tiene un contenido muy hondo, bastante hondo, porque carga con esa verdad que el ser humano ha ido haciéndose desde siempre. Por lo tanto, los mitos que yo voy a contar ahora, que son los mitos del Bereshit, del Génesis, esconden una gran verdad. Ya veremos que están un poco complicados, un poco como mezclados. Ay, perdón.
Dentro de la situación actual, que yo quería, para terminar este primer capítulo, de situarnos en la importancia del tema, por lo tanto, viendo por qué es necesario hacer una reflexión sobre la persona humana, sobre el ser del hombre, hay un autor que es Zygmunt Braun. Este ha definido, para mí es la mejor definición de lo que es el contexto actual y de lo que es también el mismo, digamos, los aspectos que define este síndrome del ser humano actual. Él habla de una situación liquidez. Cuando yo os he dicho antes que el pensamiento que hemos tenido desde muy antiguo, el ser humano como un animal que razona, que piensa, y que eso es lo que lo constituye, después ya los cristianos le metemos el alma, pero sin meterle nada de cristiano, para que sea un lenguaje que podamos utilizar todos. Un animal que razona, y que esa razón es lo que le da firmeza, le da solidez, porque lo hace ser lógico, lo hace pensar. Recordad lo que decía Platón. Platón distinguía al simplote, que decía, lo que hace es la doxa, que es la opinión. Pero la opinión no tiene valor. Es un conocimiento absurdo, tonto, que hace la persona y que opina como si fuera el gran investigador, y dice la doxa, una opinión que no vale para nada. Y después está el episteme, el conocimiento que se hace científico, pensando, razonando, consultando y sobre todo preguntando. Ya sabéis, la mayéutica en Platón es muy importante. Las preguntas que se van haciendo, y esas preguntas me llevan a otras, me llevan a más y me hacen avanzar en un pensamiento que no conozco, que voy logrando, que no es una doxa, una mera opinión estúpida. Eso da una solidez, sobre todo cuando llega Aristóteles y dice, y lo mejor del pensamiento, lo que hace sólido el pensamiento es la lógica, no la estupidez, la lógica. Vamos a pensar con lógica. Y comienza el pensamiento filosófico con esa estructura que le hace ser fuerte. Bueno, Bauman, ¿qué es lo que dice? El pensamiento moderno no es sólido, es líquido. Líquido. ¿Qué quiere decir líquido? Quiere decir que no tiene solidez, que es un puro relativismo, que la verdad hoy no existe, desde Nietzsche no existe, existe la doxa, la opinión. Lo que a mí me parece, lo que yo he visto, lo que yo creo, lo que este me ha dicho, pero la verdad ahí plantada, ahí, esa res, esa cosa que está ahí independientemente de mí, con su verdad, ni la puedo conocer, ni además ni me importa. En el pensamiento líquido la gente, cada uno opina lo que quiera, dice lo que quiera, y estás en un bar y ahí viene el tonto de turno con 3 cañas que suelta la gran frase del mundo, y está allí y le da un valor como si fuera la de un pensamiento de un hombre maduro. Hoy es líquido. Y el hombre también es líquido. El hombre no es ni macho, ni hembra, ni hombre, ni mujer. Es una cosa que no sabemos definirlo. Es líquido, se mueve. No hay una verdad, no hay una solidez, no hay un sentimiento. Entonces, el ser humano se da la impresión, a mí particularmente, que es como si lo estuvieran descomponiendo. Como si alguien, o algunos, o alguienes, en algún lugar decidieron y deciden ir descomponiendo esta estructura de pensamiento sólida sobre la que hemos construido el pensamiento occidental, y como si hubieran descomponiendo las piezas poco a poco, y las vamos descomponiendo para que quede todo en una liquidez que no tenga futuro, que esté ahí en medio de un amasijo, donde el destino sea el que nosotros demos. No sé lo que pretenden, tampoco. A veces me lo he preguntado, porque yo siempre, cuando me quedo solo pensando, ¿y esto por qué? ¿En razón de qué? Normalmente las crisis siempre tienen unos antecedentes que son los que la provocan, pero esta crisis contemporánea, no sé, es como si hubiera alguien que dijera, mira, no interesa, somos muchos en la Tierra y hay que construir una sociedad donde la gente consuma, porque eso es lo que más importa, lo que mueve la economía, el consumo, que la gente consuma, que consuma lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos interesa, y construir una sociedad donde poco a poco vaya bajando el nivel de gente para que nos quedemos unos cuantitos, los suficientes, para que no pesemos mucho sobre el planeta y este planeta pueda otra vez ser verde y tal, no sé cuánto, toda esa filosofía. La impresión que a mí me da. Hay unas cabezas que tienen unas manos muy largas y que van meciendo esta cuna tranquilamente,
mientras el ser humano avanzamos hacia no sé dónde. Pero eso está ahí, formando parte de esa liquidez que este filósofo alemán Bauman definió. Yo ante esto me pregunto, me acerco a la Biblia para preguntarle, ¿y esto por qué? ¿Qué tenemos los hombres para que esto haya? Y la Biblia nos da una clave. La clave está hecha en dos preguntas. La Biblia se hace dos preguntas. La primera es la pregunta que hace Dios, el misterio. Dios hace dos preguntas. La primera pregunta es a Adán, el Adán primero, que todavía no es el Adán con mayúscula, con nombre. Es ubi es, ¿dónde estás? La primera pregunta que le hace Dios a Adán. Ubi es. La segunda pregunta se la hace a su hijo, a Caín, y le pregunta, ubi est Abel, frates tuus. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Son dos preguntas. Esas dos preguntas definen perfectamente lo que es el ser humano. El síndrome de Adán. Esas dos preguntas. La primera pregunta es la que hace la Biblia, es a Adán. Adán, como dice el mito, ya sabéis que la Biblia no inventa. La Biblia copia. Copia porque otros antes que ellos se han hecho las mismas preguntas. Estamos en un lenguaje mítico. Y concretamente los 11 primeros capítulos del Génesis, los 11, porque empiezan con la creación y después terminan ya prácticamente con el inicio hasta el 12, el inicio de Abraham, los 11 primeros son míticos. Es un lenguaje mítico. Y ellos lo copian, purifican, esos mitos los limpian un poquito, los purifican. El método yo le he titulado el síndrome sudor y lágrimas. Digo sudor y polvo. Pero realmente los mitos más antiguos, más bonitos, todos coinciden. El babilonio, el de Egipto, e incluso el de Prometeo. Prometeo es más bonito, para mí es más bonito. Prometeo es una figura del hombre no contemporáneo de ahora, sino del hombre moderno. Yo ya me considero desfasado. O sea, no me considero un hombre líquido, como ahora, no. Yo digo, corresponde a este momento que estamos viviendo. Yo vengo de otra generación, de nuestros estudios, como la mayoría de los que estamos aquí. Tenemos otras cosas en la cabeza, otra estructura. Y Prometeo para nosotros es muy importante. Es el que roba el fuego a los dioses para dárselos a los humanos, porque los hombres, los dioses, habían criado con barro y él con lágrimas, barro y lágrimas creó al ser humano. Pero su hermano no les da a los humanos ningún valor y se lo da a los animales, la fortaleza, la inteligencia, no sé cuánto. Entonces los dioses han creado a los humanos para que sean sus criados. Y Prometeo lo que quiere es robarle el fuego a Zeus para que los hombres puedan ser libres y no sirvientes de los dioses. Y entonces Zeus lo castiga en las cuevas de allá arriba de los Cárpatos, aquellos más allá de las cordilleras de allá de Rusia, donde allí un águila todos los días va a comer el hígado, y el hígado va creciendo, y todas las noches ahí ese águila va destrozando, haciendo sufrir a Prometeo. Finalmente Hércules lo libera, y viene lo peor, la Pandora. Los dioses se cabrean porque le ha dado el fuego, y entonces para fastidiar a los humanos, los dioses le dan una caja llena de desgracias a Pandora. Y entonces le dicen a Pandora, como es la mujer, y se lo va a dar a los humanos, y va a hacer lo distinto de lo que le digamos, porque son tan tontos. No abran la caja, pues seguro que la va a abrir. Pues si dices que la abra, pues no la abre. No abran la caja. Y Pandora abre la caja y salen todas las desgracias, y cuando tapa se quedó la esperanza. La última era la esperanza y se quedó ahí. Bueno, ahí entra la desgracia de todos los males, de la caja de Pandora. Ese es el relato griego que, sin lugar a dudas, seguramente no está conocido por los que redactan estas tradiciones, que lo hacen en Babilonia, pero sí copian de otros mitos cercanos. Entonces, imaginan al ser humano hecho le llama el Adán, se le llama Adán porque está hecho de Adamaj, que es tierra, tierra cultivable, de la tierra. Entonces ese Adamaj, Dios lo amasa, no con las lágrimas como Prometeo, otros son con las aguas de los ríos y tal, como son los mitos babilónicos, pero los dioses amasan, hacen al hombre.
es un ser hecho, un ser construido con el Adamaj. Y le da este paraíso, el Edén, coloca un huerto y le dice, cuídalo, pero tienes un límite, todo es tuyo. Y está para cultivar la tierra, para hacer con ella lo que quieras, pero tienes un límite, no lo toques porque morirás. Y el límite es ese árbol que hay ahí, que es el árbol del bien y del mal. O sea, la verdad de las cosas no lo puedes cambiar. Tú puedes cambiar lo que quieras, pero la verdad no la puedes cambiar. No eres el dueño de decir tú qué es bueno y qué es malo. Eso está ahí. Las cosas tienen su verdad, las personas tienen su verdad y no las puedes cambiar. Y el árbol de la vida, los árboles que ponen ahí, copiado de los dos árboles que están a la entrada de los paraísos en los mitos babilónicos. Pero ¿qué le pasa a este Adamán? Que está solo. Tiene todo, tiene la creación entera, tiene los animales, los montes, todo. Tiene para cultivarlo, pero se siente solo. No está completo el Adamaj. Bueno, no es Adamaj, es el Adam. El Adam sin mayúscula, el terroso, diríamos. Para entendernos bien, como en vez de Adam, permitidme que le llame el terroso. No está contento, no está satisfecho, porque él solo no es nadie. Pensad que el ser humano necesita dialogar, necesita el otro. Sin el otro no es nadie, aunque lo tenga todo, no tiene nada. Entonces Dios hace esa imagen de la costilla, hace también una mujer. Y entonces este terroso, cuando ve a la mujer, se llena de alegría, se llena de emoción y la llama mujer, porque está sacada, Isha, porque está sacado del Ish. Eres como yo, estás sacada del varón y eres una varonesa, porque estás sacado de la misma naturaleza que yo, de la misma dignidad que yo. Eres como yo, no menos que yo, ni más que yo. Eres como yo. Eso que significa el Isha y el Ish. Todavía el terroso es terroso. Y viene el fallo que nos ha marcado. En teoría, el ser humano es eso. Es un Ish y un Isha enamorados, que se admiran, que se quieren, que se complementan, que se acompañan, que tienen una naturaleza hermosísima para disfrutarla, que pueden construir una historia de verdad hermosa e ir progresando, crecer, multiplicaos. Ese crecer no es simplemente tener muchos hijos, es crecer como pensamiento, crecer en el arte, crecer en todo, en los descubrimientos, crecer, cada día más aspirarlos. Pero ahí tenemos el problema fundamental. Y el problema es la serpiente. La serpiente, que viene de la misma palabra, de la misma palabra que la mujer. Arum, que sería la astuta, la serpiente, y ellos están desnudos, son Arumin, la serpiente astuta, que viene a los desnudos a atacar. Y entonces, pues el problema es que la serpiente crea en el ser humano, despierta una verdad que lo va a definir, para mí lo que más lo va a definir, porque no es la maldad. Para el mundo bíblico, la palabra maldad tiene que ver con la palabra mentira, la mentira. Y está la clave. La serpiente, con una medio verdad, engaña a ellos con una medio verdad. Os ha dicho que no comáis de ningún árbol. No. Nos ha dicho que podemos comer de todo menos de ese. Eso te ha dicho tú. ¿Sabes por qué te ha dicho que no puedes comer de ese? Y viene la clave. Porque si coméis de ese, seréis Elohim, seréis dioses. Y eso está como palpitando dentro del corazón humano. La mentira de creerse un dios. La mentira de creerse que no tiene ningún límite, que los límites los marca él donde quiera. La mentira de creerse que él es dueño de esta tierra en la que pisa, de este Adamaj. No es dueño, eres administrador de la Adamaj. Te han plantado ahí para que tú la cuides, pero no para que la destroces. No es tuya, no para que la amargames y la dejes convertida en un erial, en un edoma. No.
De hecho, fijaos, la misma palabra Adán se parece mucho a la palabra Edom. Edom es la tierra que está al otro lado del Jordán y que es el gran desierto de Jordania. Eso es Edom. Le llaman así porque es rojo, el polvo del desierto es rojo. De hecho, yo le digo a Adán, le llamo terroso, porque está hecho de tierra, pero realmente significa el rojizo, porque está hecho de tierra roja, del polvo de allí. Bueno, pues esa mentira de creerte dueño y señor de todo lo que te rodea, de la naturaleza. El empezar a mentir a la mujer, la primera acusación que hace cuando le pregunta a Dios, la gran pregunta que le hace Dios, ubi es, ¿dónde estás? Adán, ¿qué has hecho? Ella me ha engañado, la mujer. La que tú me hiciste por compañera, que te amo, pues ella me ha engañado. Y entonces empieza ya, se rompe una armonía, y se rompe siempre con la mentira. La mentira es la estructura que hemos montado los seres humanos para engañarnos. Todo mal que hace el hombre, en el fondo, es una estructura de mentira. Es el único ser que se engaña a sí mismo. Los animales no se engañan. El animal tiene un instinto y funciona, con el instinto va, y si tiene suerte y es fuerte y resiste, pues permanece. Y si es torpe y no ha sabido, pues el animal pues muere. Pero no miente, no se miente a sí mismo, no se engaña. El ser humano es el único ser que tiene la capacidad de engañarse. La mentira es la estructura más importante de la maldad humana. La mentira. De creerte un Dios para mandar con todo y con todos. De creerte que este mundo puedes abusarlo y destrozarlo y manipularlo y genitarlo a tu manera y hacer lo que tú quieras. No. Sobrepasarte todos los límites habidos y por haber, eso lleva a la muerte. Es la mentira, la estructura. Y si analizáis, los males que hoy vive en el mundo son formas de mentira más modernas, más electrónicas, pero es el pecado en el fondo es la mentira. De creerme, de engañar, de robar, porque cuando robo estoy engañando, cuando difamo estoy engañando, cuando desprecio al otro estoy engañando. Y sobre todo cuando yo me creo dueño de todo y no me pongo límites a nada, me estoy engañando. La mentira es, para mí, la gran estructura que hay que quitar del ser humano. Y de hecho, si cogéis el Evangelio, si hacéis una lectura piadosa del Evangelio, pues bueno, veis un Jesucristo muy piadoso, que cura a los enfermos, que no sé cuándo, no sé qué, es una lectura piadosa. Pero si hacéis una estudia crítica del Evangelio, es decir, a ver, este Jesús, este Yeshua de Nazaret, que está ahí recogido en estos escritos que le llaman Evangelios, ¿qué hay del Cristo histórico? ¿Qué hay? Y te das cuenta de que ese Jesús de Nazaret, leído con ojos de hoy, es un desenmascarador de la mentira. La mentira de Pilatos, la mentira de Herodes, la mentira de los pecadores, la mentira de los fariseos. En el fondo, Jesús contraataca al mal y lo contraataca desde la verdad. Yo soy la luz, dice Juan. Y los que viven en la tiniebla y en la mentira quieren la noche, porque en esa mentira se enmascaran. De hecho, el ser humano, sabéis que viene la palabra humano, persona, viene la palabra prosopon, que era la máscara que se ponía en el teatro para representar un papel, una mentira. Uno hacía del gordo, el otro hacía del malo, este hacía del no sé qué, y llevaron un mascarón para que la voz resonara, y con ese mascarón todo el mundo sabía qué personaje representaba. Pero es una mentira, porque detrás hay un hombre, hay un Adán, que se ha puesto una mascarera para parecer otra cosa. Jesús intentó desenmascarar eso, esa estructura que nos hemos puesto como personas. Él le llama hipocresía. Hasta Jesús la palabra Hipócrates era actor de teatro. Con Jesús la palabra hipócrita, Hipócrates, tiene otro significado. Y es el que se tapa con la mentira. El encubridor, la mentira que encubre un corazón podrido. Un corazón retorcido. Un corazón que no ama la verdad. Un corazón egoístorro que nada más que busca su bien. Y se enmascaran, a veces como buenos. Y esto, la obra de Cristo, es desenmascarar esa mentira.
Entonces yo creo que la primera cuestión importante para estos tiempos en los que nos toca vivir es precisamente desenmascarar nuestras mentiras. La segunda pregunta viene muy bonita también ahora, porque es una pregunta que es la que le hace a su nieto, a Caín. La primera es, ¿dónde estás? La pregunta que le hace a Adán. La consecuencia del Adán es las palabras que tenemos del título. Dios lo tira, dice, volverás al polvo, vas a ganarte la vida con sudor, con lágrimas, y cuando termines volverás al polvo, porque eres polvo, eres Adamaj. No has querido reconocer tu verdad de fragilidad, de pequeñez, de necesitado, no has querido, te has sentido un Dios, y ahora te digo, pues vuelves a lo que ya no queda, al polvo de nuevo, al Adamaj, donde saliste. En el tema que continúa, que la otra pregunta es el hermano. Muy importante la relación con los demás. La pregunta que le hace a Caín. En los mitos babilónicos hay un mito muy bonito, se llama Gilgamesh. Gilgamesh es en las tablillas descubren la historia de un aventurero que quiere buscar la inmortalidad. Y entonces va contando las aventuras, en las que también aparece un diluvio y todo. Y este Gilgamesh tiene un problema porque los dioses crean a un señor también del barro, pero él es un señor que lo describen al gurú como con pelo, con unas faces, es humano, pues está hecho del barro, pero vive con las bestias, va con las bestias, vas a beber y come en el río, come con ellos allí, bebe y se comporta. Y entonces los cazadores van a hablar con Gilgamesh y le dicen, este señor, esta bestia salvaje, este hombre que de hombre no tiene nada, pero come con las bestias, come con ellos, cuando vamos a cazarlas nos mata, nos ataca. Y entonces Gilgamesh va a hablar con un santorro y este le da una clave muy importante. Dice, mira, el pobre está solo, es un animal, se comporta como los animales, necesita descubrirse que no es un animal, que es un alguien. Tenéis que llevar a una prostituta. Cuando él esté con las gacelas allí, con los animales bebiendo agua en el río, le presentáis una prostituta que la vea, para que él descubra, en la atracción de la mujer, descubra que no es un animal. Y efectivamente, cuando presenta a una mujer, y este hombre recibe una alegría enorme, y entonces este monstruo se convierte en persona. Se convierte en persona ante la contemplación de la otra. Es el encuentro con el otro lo que le hace dejar de ser un salvaje para convertirse en una persona que dialoga, el otro. La historia de Caín y Abel es la historia de la incompetencia humana. Nos cuenta casi al principio de la Biblia si ha habido, por un lado, un primer error del hombre que está marcando su historia, que es la mentira, como estructura del mal, la mentira, de sentirnos más de lo que somos y no asumir nuestra adamaj, nuestra pequeñez. Aquí ocurre algo parecido, los dos hermanos. Porque los hermanos han nacido de la misma madre. Y por lo tanto, la Isha es la madre de todos los vivientes, que eso significa. Después, cuando los tiran del paraíso, Adán le dice a ella, a partir de ahora no eres Isha, te vas a llamar Eva, porque eres la madre de todos los que han nacido. Y entonces ya vienen los nombres de Adán y de Eva. Pero eso es el capítulo 5 del Génesis, cuando ya se define Adán y Eva como nombres. Tienen estos dos hijos, los primeros, y termina mal. ¿Qué es lo que pasa en estos dos seres humanos? La envidia, siempre hemos dicho, ¿no?, que es el pecado principal de ellos, pero para mí el fallo más importante es el no reconocimiento del otro. Hoy, por ejemplo, el reconocer que uno piense distinto de mí, reconocer que uno pueda tener un pensamiento político distinto de mí, reconocer que pueda venir una persona distinta de esta lengua, de esta tierra, que pueda venir a convivir con nosotros. Esa pluralidad, la pluralidad, está en crisis. Hay como una especie de, en vez de nacionalismo, diríamos personalismo. Hemos reducido de nuevo un reducto muy tribal y nos cuesta el reconocimiento del otro. Lo que hace crecer al ser humano
Lo que deja de ser el Adibú, este mito babilónico de Gilgamesh, deja de ser una bestia para convertirse en una persona. Es el encuentro con la mujer. Ese encuentro con la mujer lo humaniza y sabe que hay alguien diferente de él con el que puedo hablar, puedo conversar, puedo trabajar, puedo colaborar. Caín no acepta al hermano. Él es pastor y él es agricultor y no acepta al pastor. Él hace unas ofrendas, él hace otras ofrendas, tiene un culto distinto, no acepta que el otro tenga otro culto, que el otro tenga otra religión. No acepta que al hermano, al otro, se comporte de otra manera distinta a él y por tanto no acepta la pluralidad. Y no aceptar la pluralidad es reducirme. La última tesis, no sé si la habéis estudiado, el tema de los neandertales, el tema del Homo sapiens, que yo creo que eso habría que cambiarlo, habría que ir cambiando. En la evolución del Homo, el Homo primero, parece que es el habilis, empieza a hacer cosas. El Erectus, que ya va plantado, de pie con pie plantado, después ya viene el antecesor, y después nos viene el Homo sapiens 1, neandertal Homo sapiens sapiens, el cromañón que somos nosotros, y yo creo que ahora nos falta el Homo mentiens, el Homo mentiroso, el hombre mentiroso, que es el Adán que sale. Bueno, el neandertal desaparece, posiblemente desaparece por enguetarse. Aunque hay genética de ellos con nosotros, pero muy posiblemente es un grupo que se mete en sí mismo como grupo y va poco a poco desapareciendo, van quedando menos, al final es algo endogámico y al final desaparece la pobreza de la endogamia. El que no sale tonto, sale cojo, el que no sale con todas las debilidades. Y permanece una raza más fuerte. La pluralidad nos hace fuertes. La riqueza de la humanidad es la humanidad misma, que seamos distintos, porque eso es lo que hace avanzar, lo que hace superar los límites nuestros, de mi pequeñez, de mi ignorancia, de mis gustos, de mi estética, es la humanidad en sí, con la riqueza. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues el paso que se ha dado, cuando Dietrich Bonhoeffer era un teólogo alemán luterano, no era católico, estaba en los campos de concentración de los alemanes. Y este Bonhoeffer se hacía muchas preguntas a Dios como creyente. ¿Cómo es posible que en este rincón oscuro de la muerte, del odio, del desprecio, de la deshumanización no estés? La pregunta la hace al revés. Ubi Deus es, ¿dónde estás, Dios? La pregunta que él hace. Y él hace una teología de la teología sin Dios. Una teología donde no está Dios, como si Dios no estuviera. Y genera un pensamiento a partir de esa teología. Bueno, la consecuencia más inmediata es que cuando tú generas un pensamiento sin Dios, el paso siguiente es también cargarte a la persona humana. En ese desnudar, quitar a Dios de la estructura del pensamiento, al final descompones también lo humano. Eso es lo que le pasó ahí, el gran mensaje que nos manda Adán, Caín, es precisamente la ruptura. Y para mí lo más trágico, porque el bisnieto, que son 4 generaciones, el cuarto hijo que le viene por delante a Caín es Lamec. Y Lamec tiene un canto, él ya tiene 2 mujeres, tiene hijos que son los que inventan pues, la mítica bíblica, la agricultura, el que inventan las tiendas de los que van con los ganados, los que inventan los metales, tal. Pero él tiene un canto con sus 2 mujeres, porque él tiene 2, más que ninguno, que tenían una. 2 mujeres, Lamec. Y entonces Lamec dice, Caín se vengó 7 veces, pero yo vengaré 70 veces 7. O sea, la revancha que pienso tomar con el que se veta, maté a uno porque me hizo un cardenal, por ahí, maté a un joven por un cardenal, pero me vengaré 70 veces. Es decir, comienza una venganza y una locura que es la guerra. Comienza con el tataranieto de Caín. Cuando se ha roto ya la incapacidad de aceptar lo diferente de lo otro, de asumirlo, las consecuencias van llegando. Y todo llega a un capítulo, que es el capítulo, ya estamos en el capítulo 7, 8, son unos capítulos raros en la Biblia,
donde viene una situación humana muy rota. Y entonces viene el diluvio universal. El poema de Gilgamesh nos habla también de ese diluvio en el que todo se hace nuevo. A mí siempre me ha hecho, digo, ¿y por qué la Biblia tiene que poner esto del diluvio? ¿A santo de qué viene? Bueno, de alguna manera, el diluvio universal nos habla de que los humanos que construimos, si no nos damos cuenta, no construimos desde la verdad, sino desde nuestra mentira, y que no aceptamos a los demás en toda su expansión, porque dentro de nosotros, sí, a ver, porque estoy... A ver, si no hay, al final se genera un mundo oscuro y difícil. Y ese mundo oscuro, complicado, acaba siempre en una gran crisis. El ser humano, qué pena y qué rabia, que todos sus momentos difíciles y sus crisis acaba con una guerra. El diluvio universal a mí me recuerda precisamente la trágica situación que el hombre tiene para solucionar sus crisis. Se genera, se amontona una situación crítica de problemas y entonces acaba siempre con ese diluvio que lo destroza todo y que se empieza de nuevo. A mí no me gusta esto porque como está viviendo los tambores que suenan ahora de armarnos y de la guerra y de no sé cuánto, realmente a mí no me gusta la apreciación que estamos viviendo. Hay un nuevo orden que se está montando, como si estuvieran colocando las piezas, y a mí al menos no me gusta. Yo saco dos conclusiones muy importantes. La primera conclusión es lo que le decían cuando entraban los generales en Roma, y eran aplaudidos por todos. Allí estaba el emperador y entonces por la vía sacra y entraba por el carro Máximo, entraba con el carro y con todas las tropas y con los esclavos que había conseguido y con los reyes que traía prisioneros y todo. Detrás en el mismo carro llevaba un personaje que le iba recordando constantemente: mira para atrás y recuerda que eres hombre. Recuerda que eres hombre, no eres Dios. La batalla no la ha ganado, según un poema de Bertolt Brecht, que decía: Julio César conquistó la Galia. Y se preguntaba Bertolt Brecht, ni siquiera tuvo un cocinero que le hiciera el desayuno. O sea, todo lo hizo él. Él solo conquistó la Galia. No tenía soldados, ni tenía caballos, ni caballeros, ni tenía cocineros. Entre todos, pero él solo no la conquistó. Recuerda que eres hombre. Ese adagio que iban repitiendo al general, yo creo que es la verdad más importante que hoy deberíamos de transmitir al ser humano, que es la serenidad de sentarse y replantearse su existencia. ¿Quién soy yo? Eso es lo más importante. Hoy, para sanar a esta humanidad necesita momentos y espacios de silencio. Momentos para serenarte él y tomar conciencia de él mismo, de ti. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué busco? ¿Qué pretendo? Porque esas son las verdades que nos pueden ayudar a ser humanos. El ser humano no puede seguir como va. El ser humano a esta velocidad que vamos va descomponiéndose poco a poco. Y cada vez se genera más violencia. Y cada vez hay más rechazo. Y cada vez ya no es el síndrome de Adán, que sería estar impregnados por la mentira, por nuestras mentiras, la que nos hemos ido montando, que es el pecado más gordo del ser humano, la mentira en la que vivimos y que no somos capaces de desmontarla, sino por el síndrome de Caín, que es también el rechazo del hermano. Esos dos síndromes marcan nuestra historia. Por lo tanto, yo creo que un gran ejercicio que necesitamos hoy es darnos silencio para repensarnos a nosotros mismos y para encontrar nuestra verdad. Y después la segunda clave que yo daría para el mundo de hoy es replantear al hermano. Replantearse. Es decir, yo soy una persona humana y no puedo naufragar en medio del otro. Necesito el encuentro con la otra persona, porque la otra persona es la que me va a enriquecer. La otra persona es la que puede hacerme, ¿no? Y la que puede. Yo creo que estas dos realidades dentro del ser humano es lo que puede construirnos de verdad. Por eso, bajo el síndrome de Adán, yo diría es el síndrome de una persona que no se piensa a sí misma, que vive de los tópicos,
que va engañado por una mentira de creerse que es un diocesillo en medio de un montón de dioses, donde el fanatismo, la intolerancia, donde al final no queda nada y al final vamos al polvo, iremos a la verdad. Y no somos felices. Porque la verdadera felicidad del ser humano está en el encuentro con él y en el encuentro sincero con el otro. La alegría que siente aquel bestia cuando ve a la mujer delante, o la alegría que siente el Adán cuando ve a la mujer delante, esa alegría del encuentro con el otro, sincero, porque brota del amor, es lo que define al ser humano como grande. Y bueno, yo creo que nos da una clave bonita la Biblia, y yo creo que es un tema, ¿no?, para poder, me dijiste que había que dialogar y hablar y tal, ¿no? Muy bien. Estupendo, muchas gracias por tu conferencia bien preparada. Has hablado de los dioses, del dios del cielo, de los dioses que hay en la tierra, de los dioses del Olimpio, de los griegos. Bueno, ya veremos a ver las preguntas. La verdad es que hay miles de religiones y hay algunas que seguramente matarían por sus creencias. La verdad es difícil, estarás conmigo, difícil de encontrar en tantísimas religiones. Pero para mí la clave está en hacer el bien y no mirar a quién. Sí, hacer a otro lo que tú quieres que te hagan. Las religiones se convierten en un peligro cuando se mezclan con el nacionalismo. ¿No? O sea, tú coges ahora el Islam, el budismo, la filosofía de los griegos, tú coges todos los mitos de las grandes religiones antiguas y palmo arriba, palmo abajo, todas están diciendo lo mismo. El ser humano es un ser frágil, es un ser creado, es un ser que tiene que realizarse, que para realizarse necesita seriedad, tomarse en serio a sí mismo, construirlo desde la razón. Te lo van a decir todas las religiones. Ahora, cuando tú esa religión X le metes el nacionalismo, entonces ya la religión estamos perdidos, bueno, porque ya viene la guerra. Un pequeño detalle para que te acuerdes del paso por el Faro de Alejandría. Hombre, mira, che, estoy ahí todo. Sí. Muy bien, gracias. De nada. Tomaremos té aquí, con esto. Antes de las preguntas, os diré que el miércoles, día 4, tenemos teatro por el Faro de Alejandría en el Ayuntamiento a las 7:30 de la tarde. Estáis todos invitados y podéis ir a apoyarlo, ¿eh? ¿Cómo dice? Que no digas invitados. Estáis invitados, claro. Estáis invitados. Previo pago de la entrada o algo así. Todos. La entrada es 5 euros. Pero vamos, yo creo que eso no tiene importancia, ¿eh? Bueno, pues nada más, vamos a empezar con las preguntas. Ahora primero el teatro y después ya... Sí, a ver, Juan, por favor, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, en primer lugar, no sé si se me oye bien. ¿Se me oye? No se oye, tienes que darle... Sí, bueno, en primer lugar... o enchúfalo, a lo mejor, está apagado. Hay que levantar la voz. Sí, ahora. Claro, si no está enchufado, pues tampoco. Sí, está enchufado. Toma. A ver. Está enchufado. Bueno, vale, levantaré la voz. Muchísimas gracias por la presentación. Creo que es un tema muy complicado, muy complejo. No se oye, Aarón. No se oye. Está la lucecita encendida, pero se ve que le falta... Habla con este. No, es que su voz es... A ver ahora. ¿Sí? ¿Se oye ahora? No se oye. Bueno, levanta la voz. Bueno, pues levanto la voz, vale. Venga. Bien. Simplemente, bueno, en primer lugar, como decía, agradecerle la exposición porque ha sido muy interesante y sobre todo es un tema muy profundo, porque en el fondo lo que ha hablado es en el fondo de la esencia del ser humano desde el punto de vista metafísico. Me ha recordado la diferencia entre el ser
óntico y el ser ontológico, ¿no? Tal y como hacía, por ejemplo, Heidegger en Ser y Tiempo. Ahora sí se me oye bien. Sí. El ser óntico como aquel ser con un pensamiento líquido y el ser ontológico como un pensamiento, usted lo ha llamado un pensamiento más construido, ¿no? más sólido. Quería saber un poco esa diferenciación entre el ser óntico y el ser ontológico, ¿en qué se fundamenta desde su punto de vista? Hablando, por ejemplo, de lo que me refería a Heidegger, él hablaba de que el ser ontológico es aquel que es capaz de preguntarse por su esencia, y es un poco lo que usted se ha referido. Pero quería un poco más en profundidad cómo diferencia el verdadero ser de aquel ser que se deja llevar por los otros, que es el ser óntico. Y muchísimas gracias, repito. A ver qué te contesta. Mira, No, pero sí que tiene que ver con el tema, porque una de las claves del ser humano es que no está hecho del todo. El ser humano nace, pero se tiene que desarrollar, tiene que crecer. Y por lo tanto, ¿cómo se desarrolla el ser humano? Con la inteligencia y con la pasión que tiene. Son los dos grandes motores del ser humano. Y eso le provoca tomar decisiones y hacer cosas. Entonces hay una gran diferencia entre el ser humano que piensa, que razona y que se va construyendo, a veces hasta de los errores, porque es un ser humano que asume su mentira. Pues digo que sí que está bien encaminada la pregunta. El ser humano que asume su mentira. Y asumir mi mentira es reconocer lo que soy. Que a veces no me comprendo, que a veces no me entiendo, que a veces no sé hacer esto, que quiero unas aspiraciones que no son las mías, y he montado un montaje de mentiras que voy ahí haciendo el paripé por el medio de la calle. Entonces, para asumir mi verdad, lo primero es desmontar mis mentiras y construirme a mí mismo, desde la libertad, empleando la cabeza. Pero en otro lado está el ser óntico, que es el ente, o sea, la cosa, diríamos. Una persona que es una cosa, que va, que vive, que crece, que se reproduce, que lo que más hace es reproducirse, sin ningún sentido de la reproducción, y muere. Y no deja ni huella, es polvo puro, es cosa. Entonces, claro, hay dos tipos de hombres. Y el hombre moderno, yo creo que es el hombre moderno. Cuando hablo de moderno no me refiero al actual, ¿eh? El hombre actual es un hombre postmoderno. Es un hombre que está más allá de la modernidad. Hoy ya le llaman otros nombres, filosóficamente, ¿no? Pero es un hombre muy descompuesto. Pero el hombre moderno, que es el hombre de la razón, de la cabeza, yo creo que es un hombre que se asume a sí mismo y que se va construyendo a base de echarle ganas, de equivocarte y de luchar. Eso hoy yo creo que no está. Era el famoso existencialismo, ¿no? Tengo que realizarme yo y yo soy el dueño de mi vida. Sí, allí al fondo. Y después Juan. Espera. Espera que van con el micrófono, así lo oímos todos. Sí, pero con eso mejor. Es por los sordos, no es porque yo de aquí lo oigo, pero... ¿Algún sordo, alguna sorda? Bueno, ha dicho usted que es un mito, una invención, el Génesis. Los 11 primeros capítulos del Génesis. Exactamente, y dentro de los 11 capítulos está Adán y Eva. Exactamente. Entonces, Adán y Eva, cuando dice palabra de Dios... Te alabamos, Señor. Exactamente. Entonces, ¿es mentira? No es mentira. Cuéntenos. A ver, y aclárenos. el que no sean unos personajes reales de carne y hueso no quiere decir que sean mentiras. Te he dicho que tiene un lenguaje mítico. El mito no dice nada, el mito de Sísifo. Los dioses condenan a Sísifo porque es un cabezote a que coge una piedra redonda, la suba hasta la cima de la montaña y se le vuelva a caer al otro lado. Y tiene que coger la piedra y subirla otra vez que se le cae al otro lado. Y eternamente es la estupidez, la condena de la estupidez, de hacer un trabajo que nunca termina y que no sirve para nada. Mito de Sísifo. Bueno, Sísifo no ha existido nunca, pero el trabajo inútil, la persona que se siente explotada e inútil, ¿ha existido? Claro que ha existido. ¿Me entiendes? El mito no es que exista el personaje que tal como leyenda, sino lo que quiere decir el mito. Lo que quiere decir. El lenguaje platónico. Platón distinguía las ideas que no cambian, que son eternas,
Y ellos, dice, el ser humano está metido en una cueva y lo que ve es las sombras que hace la poca luz que entra por la cueva y hace unas sombras invertidas, y eso es lo que ve el ser humano, las sombras, un conocimiento muy engañoso, pero fuera está la luz, están las grandes ideas. Los mitos corresponden a esas ideas que no cambian. Entonces el mito de Adán y de Eva es: todos tenemos la misma naturaleza, todos los humanos, porque hemos nacido de ellos, o sea, de una pareja. Tenemos todos la misma dignidad. Nos tenemos que respetar a todos porque somos hermanos. Hemos sido hechos por Dios con un límite. El problema de Adán y de Eva del mito es que no respetaron el límite. Quisieron ser dioses cuando apenas sabían ser humanos. Y hay que aprender a ser humano, porque esa es mi tarea. Realizarme como hombre, no como Dios. Porque no lo puedo todo. Pero quiero decirte que porque no sean históricos personajes, no por eso son mentiras. Tienen una verdad de fondo. A ver, Juan Zapiña. Buenas tardes. Muy buenas. Aparte de filigrés de su parroquia, Muy bien, nada. me ha gustado mucho la religión y he estado pendiente. Primero haces el catecismo con el bachiller y luego tienes otras curiosidades. Yo, mi opinión personal, creo que el mundo se soluciona con una palabra: la empatía. La empatía es poner tú en el lugar del otro, no ir contra el otro. Ponerte ayuda, y ayuda a todo lo que pasa a tu vecino, conseguirás amigos y no tendrás remordimientos de conciencia y dormirás tranquilo. Tengo solamente una duda en la religión y como cura espero que me lo aclare. Bueno, no sé. Segurísimo Las dudas que sí. son complicadas. Que todos sabemos que Eva y Adán tuvieron a Caín y a Abel. Caín mató a Abel. Sí. Si solamente quedó Caín, somos todos hijos de un matón, de un sinvergüenza. No. ¿O tuvieron más hijos? Tuvieron más hijos. Esa es la duda que yo quería. La Biblia te dice Es que no lo sabía yo. que tuvieron otro hijo más, que es Set. Set. Porque claro. Y hace la descendencia de Set. Porque me imagino que habría otras mujeres, porque no iba a casarse Caín con él mismo. No, es un mito, ya te digo que es un mito. Yo, por deducción, digo, habría más mujeres y habría alguno hermano, porque si todos fuéramos hijos de Caín, estamos arreglados. Vale, También de Set. Muchísimas gracias. Vale. Tenía una duda grande. Responde corto porque hay muy mal chat. Vale. Bueno, ¿le vas a contestar algo o está todo claro? Sí, yo creo que Está todo claro. A ver, José, ¿querías comentar algo? Sí, quería comentar, en este mundo en que vivimos hoy en día, en que la mentira, el odio y la envidia están a la flor de piel y hay dioses, porque hay dioses hoy en día, que son los poderosos, ¿qué futuro le ve al ser humano? ¿A corto plazo o a largo plazo? Bueno, yo te contesto como creyente. Sí. Como creyente. Como creyente yo te digo, el hombre no puede. Yo te digo, si el hombre pudiera y estuviera en su mano, ya hace tiempo que el ser humano hubiera cambiado esto. Cuando cada generación intenta repetir la misma historia, la mala historia, es que el hombre no puede. Quiere, porque siempre surgen pensamientos y todos tenemos nobleza, pero a la hora de la verdad no sabemos, o no queremos, o no podemos. O sea, la experiencia mía es que el ser humano tiene que tomarse en serio a sí mismo. Y todos estamos marcados por el síndrome de Adán, es que ese es el problema. Para los creyentes, digo, es lo que los cristianos llamamos el pecado original. Pecado original, pasa que es un lenguaje que empleamos para los que tenemos fe. El que no tiene fe, yo le llamo del síndrome de Adán y nada más. Pero para los que tenemos fe, es que todos tenemos dentro un rabillo de diablo. Todos tenemos un poco. Y eso, el ser humano está ahí, y eso es muy no sé si algún día llegará la humanidad a poder cambiar, pero yo creo que el hombre nunca va a dejar de ser hombre, y por lo tanto va a estar marcado por ese síndrome de la envidia, de la intolerancia, del fanatismo y de la mentira. Siempre. Bueno. Claro, pues cuanto menos fe haya, más mentira. Bueno, muy bien, gracias. Sí. Pilar. Don Joaquín, me ha parecido magnífica su Vamos a conferencia. escuchar a Pilar, por favor. Que me ha parecido magnífica su conferencia y que un sacerdote venga aquí al Faro me parece espectacular. A ver, mi pregunta es la siguiente. Yo creo que los católicos
tenemos una asignatura pendiente con respecto a otras religiones, pues como puede ser el evangelista, el islamismo, etcétera, etcétera. Nosotros estamos descuidando un apartado que son los jóvenes. Yo el otro día estuve el miércoles de ceniza, bueno, voy mucho al Carmen, y en el Carmen solamente veo somos personas mayores, no hay jóvenes por ningún sitio. En todo caso, a lo mejor el día de la confirmación aparecen los jóvenes, el día de la comunión, niños, etc. Bueno, yo hablo de los jóvenes. Tenemos ahí un eslabón que se ha cortado. ¿Cómo atraemos a los jóvenes a las parroquias? Porque, claro, la parroquia del Carmen es una parroquia, lógicamente, de gente mayor por el tipo de zona que es. Si tú te vas a la parroquia del Mar, pues ahí a lo mejor aparece algún joven más que va pidiendo ayuda, pero no como llamada de la Iglesia para reconfortarse, porque hoy en día está muy de moda los psicólogos, los psiquiatras. No, señores, esos no te van a reconfortar para nada. Bueno, algo hacen, bien, sí. Algo hacen, pero nos alejamos de esa manera de reconfortar que tiene la Iglesia, que tienen los buenos sacerdotes de toda la vida. Nuestra educación ha sido así. Y yo recuerdo de pequeña, yo iba a un colegio de monjas, pero luego con mis padres iba a las parroquias respectivas de Alicante, a las franciscanas, a la parroquia de la Misericordia, etcétera, etcétera. O sea, continuábamos con esa. Pero es que hoy en día, ¿cómo atraemos a los jóvenes? Yo misma me culpo de eso. Es que no hay manera, no se pide por los jóvenes tampoco en la Iglesia, bueno, no se pide por ellos, perdón, simplemente cómo rescatamos a los jóvenes, que es el eslabón perdido, que es el que nos va a salvar, porque son la continuidad. Si te lo digo con sinceridad, no lo sé. Es decir, hay un problema, la Iglesia de hoy, tenemos un problema grande, y es no asumirnos. O sea, la Iglesia... hemos invertido en obra social, muchísimo, con Cáritas y en proyectos que tenemos. Hemos invertido en otras épocas en trabajo con los jóvenes muchísimo y tal. Pero tal vez en la Iglesia hoy estamos en un tiempo tan complicado que tal vez la Iglesia tiene que parar un poco. Es decir, replantearnos los cristianos, ¿cuál es mi papel en medio del mundo? Porque hay muchos cristianos en medio del mundo que tienen fe, pero después no se les nota nada en la política, no se les nota nada en los medios de comunicación, no se les nota nada. En Francia sí. Tú en Francia, yo leo libros franceses, de autores franceses, porque hay gente que viene de la increencia, del ateísmo, incluso algunos, o de una izquierda muy radical, algunos como François, y tú lees los libros y son gente que viene de un camino de la nada, han descubierto la fe y no tienen vergüenza ninguna de dar razón de su fe. Y decirle, si tenéis narices, arreglar el problema del mundo, porque si no lo arregláis porque no sabéis o no podéis. Yo tengo una solución. Yo tengo una solución en la fe. Pero eso, hoy día, no tenemos pensadores en España que lo hagan. Si se avergüenza todo el mundo de ser católico. Vale. Y respecto al diálogo, la Iglesia Católica cree en el ecumenismo, es decir, en el diálogo con los hermanos. Nosotros creemos de verdad. Yo estaba de cura en la vila, y en la vila yo me he juntado, en la iglesia íbamos juntando, nos juntábamos el pastor de los gitanos, los adventistas, los evangelistas allí con Johan, y bueno, nos juntábamos, rezábamos juntos y hablábamos. El más escandaloso era yo, pero nos juntábamos porque fumaba entonces. Pero yo creía en el ecumenismo, pero ellos no. El problema es creer en el ecumenismo. Yo creo en el diálogo con las religiones. El Papa ha sacado una encíclica que lo machacaron vivo, que se llama Fratelli Tutti. Eso nació del encuentro del Papa con 4 cabezas musulmanas, los grandes musulmanes. Habla con ellos y dice, bueno, no podemos hablar de Jesucristo, ¿qué podemos hablar en común? Y dijeron, de la fraternidad y de estos problemas. Y el Papa sacó una encíclica, el Papa Francisco, que se llama Fratelli Tutti, que ojalá los católicos la supiéramos. Lo que sale ahí en esa encíclica, que no lo sabemos, que es súper revolucionario. Y nace del diálogo de la Iglesia Católica, del Papa Francisco, con los líderes musulmanes. Ese camino hay que seguirlo, el diálogo. Allí al fondo, por favor. Sí, quería agradecer su exposición sobre ese conocimiento sapiencial que con tanta clarividencia nos ha expuesto. Para mí ha dado la clave
esencial del curso de la vida y de que nadie podría quedarse atrás. En esa construcción del ser humano, del niño, que quizá quiera ser como Dios porque nadie le dice no puede ser como Dios. Entonces, en los programas que tienen ustedes, que tiene nuestro sistema educativo en los colegios, el programa de religión, no sé si contempla una clase magistral como la que usted nos ha dado para que determinados alumnos en determinadas edades comprendan lo que es. Yo por mi profesión que soy psicólogo, he dedicado más de 30 años al beneficio del cuidado de las personas. Estoy satisfecho del resultado, pero esa clave que ha dado, no te creas lo que no eres, que podía resumirse así, quiero decirle que no echemos en vano que ustedes que están donde están, que ocupan el lugar que ocupan, que tienen acceso a la educación, esa clave de la construcción de la verdad es importantísima. Dígame si puede exponer alguna cosa más a este sentido, a este respecto. Vale, gracias, Antolín. Sí, yo creo que un gran fallo que tiene, un gran fallo que tenemos actualmente en España es la cultura, la educación. O sea, no puede ser que hoy un profesor, que hables con los profesores y estén la mitad están para ir a tu despacho a que los atiendas, porque están tocados del ala y tocados de lo que tienen delante. ¿Entiendes? Tienen delante un sistema de chavalotes que les importa un bledo todo. Entonces, claro, hay mucho profesor que es que ya no sabe ni qué hacer, y es porque el sistema está fallando. Y yo estoy contigo. Si tú quieres dar esperanza a los jóvenes, coco, cabeza, fórmalos ahí fuertemente, dales una estructura sólida, pero si los metes en la liquidez del pensamiento en el que estamos y todo en manos de los políticos, decir, pero ¿por qué no está en manos de los técnicos la educación? ¿Qué sabe el político? Los técnicos que soy los profesores son los que creo yo que hay que elaborar un gran proyecto, porque es para mí, de los grandes retos que tiene la sociedad occidental. Muy bien, gracias. Javier, por favor. Vamos Muchas a escuchar gracias. a Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, padre. Para mí nos ha presentado un mundo, una actualidad un poco apocalíptica, es decir, sin grandes soluciones. No sé dónde estarán. Pero yo tengo dos preguntas. La primera es que usted ha dicho que en la formación del hombre, es decir, en el reconocimiento del hombre, el salir de esa situación en la que se encontraba, le aconsejaban, preséntale ha dicho usted, una prostituta. Es un mito babilónico. Mito babilónico. Del poema de Gilgamesh. Correcto. Pero, en principio, ¿por qué la figura no de una mujer o una virgen, una mujer virgen? ¿Por qué la figura de la prostituta? Porque es una mujer más valiente y es una mujer que encanta. Y entonces, pues, traes una mujer ahí, se va a asustar de ver es una bestia que está comiendo con este personaje es una bestia, es un hombre peludo, con los pelos largos y tal. Entonces presenta una prostituta que lo engatuse, ¿no? Que sea. Y entonces la mujer es la que hace despertar la conciencia de que no es un animal, de que es como ella, una persona, ¿no? Para dialogar. Pero es un mito babilónico. Sí, no, aun siendo un mito, me parece como escuchar? un poco decir, yo creo que es como dicen, la música amansa a las fieras, ¿no? Bueno, cualquier mujer puede amansar a un hombre sin necesidad de ser prostituta. Sí, pero bueno, es un mito. Pero bien, no vamos a discutir el mito. Y la otra cuestión es si hablaba usted del Homo sapiens, de la transgresión, de la evolución del Homo sapiens, sí, y que al final llegábamos al Homo sapiens mentiroso. Sí, bueno, es una manera de hablar de... Sí, no, yo me refería si eso en las diferentes alturas que ha ido tomando, dijéramos que tuviéramos como un ejemplo la construcción de un puente, si el Homo sapiens mentiroso es el último puente que hay hoy.
No, yo creo que no. Yo creo que el sapiens, el hombre tiene que evolucionar, está claro. Ya. Pero yo creo que llamo homo mentiens porque es el hombre, el mentiroso es creerse un dios. Sí. Pero la medida en que el hombre sea capaz de asumir su límite y su grandeza, el ser humano es una maravilla. El ser humano tiene unos potenciales dentro del mismo para construir una historia de maravilla. Lo que pasa es que todo tiene que, de alguna manera, poner ese orden dentro del mismo y poner su verdad. Poner la verdad. Esa es la gran tarea del ser humano, construirse desde la verdad, el Evangelio juánico desde la luz. Vale, gracias. Venga. José María. Que nos vamos ya. José María y ¿Qué hay? Alfonso y nos vamos. Buenas tardes. Yo no voy a empezar con un panegírico echándole rosas por lo que ha dicho ni nada de esto. Me parece, francamente, un buen comienzo para rectificar en algunos de los conceptos que tenemos. En cualquier caso, a mí me puso una discrepancia entre la ciencia y la, no digamos religión, las creencias. Ahora mismo se está intentando justificar, y pongo comillas, las creencias con la ciencia. Ahí hay un choque y hay un proceso evolutivo científico que de alguna manera defiende, no, acusa al mito. Y claro, si el mito es la única forma de entender las creencias, es un problema muy serio. No sé, hay tengo que más distinguir preguntas, pero el hay más lenguaje. gente para preguntar. Una cosa es el lenguaje científico y otra cosa es el lenguaje mítico. El lenguaje mítico afronta las verdades profundas del ser humano, quién soy, qué sentido tiene mi vida, qué hago con los demás. Esas verdades las afrontan desde el mito, es decir, desde un lenguaje capaz de entendernos todos, de consensuarnos todos en ese lenguaje. Después está el lenguaje científico. El lenguaje científico tiene su límite también, porque mientras el lenguaje mítico, sí, pero el infinito no lo puede calcular. El infinito ahí se para, ¿me entiendes? Mientras que en el mito yo puedo hablar de infinito. Hay unas realidades, son dos lenguajes para abordar esa realidad que es compleja. Hay una realidad científica, que en el fondo es una lógica, y hay una verdad que es de sentimiento profundo del ser humano que necesita bueno, piensa que la matemática de Pitágoras, los pitagóricos, eran una realidad espiritual, era un movimiento espiritual. O sea, la matemática de alguna manera es una lógica espiritual también que tenía que ver mucho de mito. Estaba como amasado, ¿no? Hoy lo hemos separado, pero al científico hay que decirle, tú tienes tu campo y tienes tu límite. Y en ese límite, cuando lo pasas, te has convertido en un mito. Porque si me habla de la materia con lenguajes concretos, pues entonces estamos chocando ahí a veces, ¿no? Pero yo creo que son lenguajes para expresar una misma realidad. Pues nada, le vamos a dar un fuerte aplauso que se lo merece. Nada, hombre. Coge el caramelito ya. Sí. Tengo la garganta mal de la alergia, de las alergias. Me has dejado sin preguntas. Sí, ahora, venga, cuéntate. Venga, y nos haces la foto, venga, con el Mose. A ver, sí, ahora Modanem, estate abajo que ya bajamos. ¿Ya lo has hecho? Sí. Pasa que mi letra es mala un poco, pero bueno. Muy buenas tardes, estamos aquí con don Joaquín Rodes Roca, párroco de Nuestra Señora del Carmen de Benidorm y profesor de Orígenes del Cristianismo y teologado. No, él es teologado. El etiologado. Explíquenos qué es. El seminario se compone de dos niveles de estudios. Lo que llamamos el nivel normal, que se llega hasta lo que antes era COU, y después el nivel universitario. El rango universitario se llama teologado. Y entonces en tercero de estudios eclesiásticos hay una asignatura que es Orígenes del Cristianismo. Bueno, ya nos estamos enterando de Más algo o más menos. que creo que es algo importantísimo. Bueno, pues estamos aquí en el Faro de Alejandría y vamos a hablar, el título de la conferencia se llama Marcados
marcados por el síndrome de Adán. Adán entendemos que es Adán y Eva, ¿no? Exactamente. Y sudor y polvo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué ese tipo de título? Es un texto que está en la Biblia y entonces en el Génesis, cuando habla del origen, trata de explicar muchas veces la tragedia en la que vive el ser humano. El ser humano podía tener una vida estupenda y maravillosa, es inteligente, tiene voluntad, tiene pasión, tiene recursos para superar y para poder construir una historia bella y hermosa, y sin embargo no es así. ¿Por qué el ser humano construye una historia a veces oscura, trágica, y con una serie de límites sobredimensionados? Y esto es lo que pretende responder la cita. Estamos hablando un poco, lo que vamos a hablar entonces es un poco del ser humano, de la voluntad, del libre albedrío, por así decirlo, ¿no? Porque el libre albedrío es el que hace que muchas veces tomemos decisiones que no sean las más correctas para tener una vida feliz, ¿no? Sí, bueno, el libre albedrío significa la capacidad del ser humano de decidir en las posturas que toma ante la vida y los compromisos ante la vida. O sea, tiene que ser libre siempre. El albedrío ha de ser siempre libre. El problema es cuando el hombre no tiene libertad, está condicionado por múltiples razones, pero sobre todo en cada época tiene las suyas, y no se comporta con verdadera libertad. Es esclavo. Forma parte de ese sudor. ¿Es esclavo o nos hacen ser esclavos? Bueno, ¿Cree que hay unas fuerzas así humanas que nos manipulan? Yo pienso que la historia humana siempre ha estado es la cuna de un niño inocente, que hay una mano larga que mueve la cuna. Entonces yo creo que ahora también son poderes. Los grandes poderes del mundo lo han existido siempre, que mecen la cuna en la que duerme el hombre. Después de 40 años que lleva más o menos de sacerdote, ¿no? Estudiando más o menos, sí. ¿Cómo ha evolucionado precisamente de allí a aquí? Bueno, yo vengo de una iglesia comprometida con la política. Hablamos en este caso del ser humano. Yo hablo de lo que yo he vivido. Ah, muy bien. O sea, yo he vivido una iglesia comprometida en todos los campos, desde la política, en la transformación social, en la transformación sindical, en la evangelización, en la ayuda en los barrios. De ahí nace mi vocación, mi fe y mis primeros años de ministerio. Y poco a poco yo me voy encontrando en un mundo que, en vez de avanzar en esa línea, de la línea del progreso social, de las libertades y demás, va retrocediendo hacia rincones donde hay menos capacidad de decisión, menos libertad en los campos, incluso yo diría que hasta un cierto retroceso en el humanismo. O sea que de cara... La iglesia también. La iglesia también. También, sí, es una iglesia que se refugia en la sacristía, no es una iglesia misionera ¿me entiendes?, del combate en el mundo de la calle, sino que es una iglesia de refugio. Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar del ser humano, vamos a hablar un poco de la capacidad de reacción, de por qué somos tan infelices cuando podríamos ser más felices, sí, evidentemente, y sobre todo el trabajo influye mucho en la felicidad del ser humano. El hombre tiene que trabajar. Hay una definición que es el homo faber. El hombre se hace y tiene que trabajar, y el trabajo es lo que permite al ser humano dejar de ser un mono para construir una sociedad y una cultura. Una última pregunta ya, porque ya vamos con el tiempo justo para poder entrar en conferencia. ¿Qué es lo que espera que la gente que está hoy aquí con nosotros se lleve hoy de esta conferencia? En primer lugar, que valoren a la persona humana, lo que son. Son una maravilla. Y que sean capaces de luchar por ellos para construir su futuro. Sé hombre. Ese es el fundamento. Sé hombre. Con tus errores, con tus fracasos, con tus caídas, sé hombre, no seas mono. Ni seas Dios, sé hombre. Importante reflexión. ¿El perdón forma parte de ese ser hombre? Gracias, sí. Gracias al perdón, lo que diferencia al hombre del salvaje, del mono, es la misericordia. La misericordia está más allá de la ley, más allá de todo prejuicio, de toda la misericordia, y por lo tanto el perdón es lo que ennoblece al ser humano. Sí. Pues muchísimas gracias. Vamos a empezar con la conferencia que se da esta tarde aquí en el Faro de Alejandría, que el título de la conferencia es Marcados por el síndrome de Adán, sudor y polvo. Y polvo. Pues vamos allá. Muchísimas gracias. Muy bien. Hasta ahora. Gracias.